Hola, buenos días. Como ha habido algunas dificultades con el laboratorio, la práctica 7 del laboratorio, voy a hacer el ejercicio y así podéis ir viendo cómo leer un archivo de texto que contiene una estructura y usarlo, ¿vale? En el primer ejercicio del laboratorio de la práctica 7 nos dicen que tenemos un archivo de texto que se llama meandailytemperature.txt. Si lo abrimos, ¿vale? Si lo abrimos vemos que tiene una serie de días con su fecha y su temperatura, ¿vale? Vamos a volver al enunciado y nos dicen un poco más adelante que el archivo está guardado, toda la información está guardado con esta estructura: año, mes, día, un espacio y una temperatura, que es un número que puede ser decimal. Muy bien. Vale. No vamos a entrar en cuáles son los posibles valores de esas temperaturas, eso será para más adelante. Y nos piden que definamos y creemos una estructura que contenga la fecha y la temperatura. ¿Vale? Y que hagamos un programa que lea todos esos registros y lo muestre por pantalla. Esa es la primera parte del ejercicio. Así que yo ya he preparado mi estructura. Tengo aquí el include que tiene mis funciones .h, el source que tiene el main y que tiene las funciones y mi archivo de temperaturas. Perfecto. Si ahora vamos aquí, podemos ver el código. ¿Vale? Lo primero que tendremos que ir es a funciones.h. Como dentro de las funciones vamos a usar esta estructura, tendrá que estar definida aquí. ¿Vale? La estructura la he definido así: struct temperatura T, que tiene año, mes, día, todo entero, y temperatura, que es un float. ¿Vale? Y luego, para ahorrarme tener que escribir en todos los sitios struct temperatura T, he definido que esta estructura, struct temperatura T, a partir de ahora sea llamada así: simplemente temperatura T. Vale. Y vamos a ir a la primera parte del ejercicio, que es todo esto que está aquí. ¿Vale? Vamos a coger por línea de comandos el nombre del archivo, con lo cual tenemos que usar arc y av en el main. ¿Vale? Tenemos que usar este main. Si no nos pasan al menos dos argumentos, diremos que falta el nombre del archivo que queremos leer y paramos. Si están los dos argumentos, suponemos que en argv1 estará el nombre de mi archivo, con lo cual abrimos de esta manera. Con un descriptor de fichero lo hacemos igual a fopen del nombre del archivo y luego leer un archivo binario, rb. Perfecto. Y vamos a ir leyendo las temperaturas de una en una, ¿vale? Con lo cual tenemos esta estructura temperatura T y vamos a guardar la temperatura de un solo día, ¿vale? Con lo cual hacemos un bucle do while hasta que terminemos de leer el fichero, hasta que lleguemos al end of file de este fichero. Cuando un fichero llega al final, si preguntamos f-end of file, nos va a dar un valor distinto de 0. Si f-end of file de un fichero es igual a 0, quiere decir que no ha llegado al final. Así que mientras no haya llegado al final, vamos a ir leyéndolo. Muy bien. Vale. Vamos a hacer un scanf porque sabemos cómo está estructurada la información en ese fichero de 1, 2 y 3 enteros, separados con este carácter, y luego un número en coma flotante, y lo vamos a guardar en temperatura del día año, temperatura del día mes, temperatura del día día y temperatura de un día, temperatura. ¿Vale? Ponemos la dirección de esas variables porque, como vamos a ser modificadas a una función, para poder modificarle tienes que pasarle un puntero a dicha variable, si no el cambio se pierde. Muy bien. Y aquí hemos cogido en un entero cuántas cosas ha leído. En leídos aquí decimos que es 0 y aquí guardamos cuántas cosas ha leído el fscanf. Si ha leído 4 cosas,
Es decir, si todo ha ido bien, imprimimos todo lo que hemos leído. Muy bien, y ya está. Cerramos el fichero y listo. Esta es la primera parte. Como veis, muy fácil, y justo aquí, antes de empezar el ejercicio, nos explicaban cómo funcionaba FSCANF para que pudiésemos usarlo. Muy bien. La segunda parte de este ejercicio es comprobar que los registros tienen información válida, es decir, si los días van desde el 1 de enero del 88 al 31 de diciembre del 91 y si las temperaturas oscilan entre menos 100 grados y más 100 grados. ¿Vale? Esta parte no la vamos a hacer porque es bastante trivial. Simplemente aquí, antes de mostrar la información, chequear que el día está dentro del rango aceptable, el mes está dentro de un rango aceptable, el año, el mes, el día y la temperatura, que todas las variables estén dentro de un rango. Si alguna no lo está, pues no la imprimimos y ya está. Muy bien. Vamos directamente entonces a la parte 3, que me parece más entretenida. La parte 3 es cómo guardar un array con todas estas estructuras en el que volquemos toda la información del fichero a memoria. ¿Vale? Es decir, lo que queremos es un array de nuestra variable, un array de temperatura T, en el que en vez de guardar la temperatura de un día, guardemos la temperatura de todos los días que hay en el fichero. De 2000, 3000 días, un array de todas las temperaturas. Vale. No sabemos cuántas temperaturas hay guardadas, así que tendríamos dos opciones. O bien recorrer el fichero usando fseek para ir hasta el final, ftel para que me diga cuántos bytes ocupa todo el fichero hasta ese punto, etcétera, y calcular el tamaño de ese fichero. Esa sería la primera opción. Y la segunda opción es usar memoria dinámica. Aquí podemos ver en este diagrama un poco la idea. Reservamos memoria para 50 registros, leemos, y si en algún momento no nos quedan registros libres, reservamos 50 más. Vamos leyendo y cada vez que nos faltan registros, hayamos llegado al máximo, volvemos a reservar. ¿Por qué no lo hacemos de uno en uno? Porque haríamos demasiadas llamadas a esta función de realojar toda la memoria. ¿Vale? De 50 y 50 está bien. Podrían ser de 100 en 100 o de 1000 en 1000, dependiendo del número de variables, bueno, de días que vayamos a manejar. Vale. Todo eso lo he hecho aquí en una función que se llama leer fichero, que está aquí en el punto C. ¿Vale? Leer fichero recibe el nombre del fichero que queremos leer y luego aquí tenemos el array de temperaturas. ¿Vale? Como veis es un puntero doble. ¿Por qué? Porque un array de temperaturas es un puntero simple, pero si queremos modificarlo tenemos que pasarle la dirección. ¿Vale? Como la dirección del primer elemento de ese array va a cambiar en función del malloc que hagamos, le tenemos que pasar un puntero doble. ¿Vale? Y seguimos. Y el número de registros que al final hemos guardado, que también va a ser una variable que vamos a devolver. En la función principal lo hemos puesto a 0 y aquí se modificará. Vale, vamos al lío. Lo primero que hacemos es reservar 50 espacio para 50 temperaturas con un malloc, 50 por size of temperatura T, y lo guardamos aquí. Como veis, en el contenido de ese puntero doble ya lo ponemos a esta dirección de memoria que me ha dado el malloc. Y decimos que hemos reservado 50. Vale. Abrimos el fichero, leer en binario, y vamos a ir leyendo de un día en un día, temperatura T. Si vamos aquí,
Este es el mismo código que en la primera parte. Hacemos un fscanf del año, el mes, el día y la temperatura. Si hemos leído 4 cosas, es que todo ha ido bien y decimos que temperatura sub i, es decir, en este caso i, como es el primero, es 0. El primer elemento del array es esta temperatura que acabamos de leer y la imprimimos. Y incrementamos i para que la siguiente temperatura se guarde en la segunda posición. Muy bien. Si por algún casual, después de hacer esto varias veces, resulta que llegamos a 50, es decir, que hemos ocupado del 0 al 49, quiere decir que hemos llegado a la memoria, al espacio de memoria que teníamos, hacemos el espacio de memoria más grande y un realo para buscar una posición en la memoria donde quepa toda esta información. Aquí veis que he incrementado el espacio reservado para nuestra variable y aquí hacemos un realloc de el antiguo puntero, el nuevo tamaño multiplicado por el tamaño de cada elemento y esto se guarda en la nueva dirección. Hemos machacado la dirección antigua y ahora tiene una nueva dirección donde me caben 100 elementos. Esto irá dando vueltas hasta que el fichero llegue al final. Cuando llegue al final cerramos el fichero y en la variable número de registros, que está pasado aquí por referencia, le ponemos i, es decir, el número de elementos que hemos leído. ¿Vale? Y luego aquí pintamos el número de registros que hemos leído. Lo compilamos, menos gcc, menos o, s7, aquí es donde están nuestros .h, aquí está el .c con nuestro main y aquí está el .c con nuestras funciones auxiliares. Y aquí veis que ejecuto ese programa y le paso como primer argumento el nombre del fichero. ¿Vale? Lo lee todo y me dice que ha leído 1461 temperaturas. Muy bien. Y la última parte de este ejercicio sería calcular cuál es la temperatura máxima, la mínima y la media usando una función que lea el array de estructuras. ¿Vale? Esto, lo único que habría que hacer aquí es otra función que coja un array de temperaturas, un temperatura t asterisco registro de temperaturas, no necesita que sea un puntero doble porque no lo va a modificar, con un puntero simple vale, y dentro de eso pues que vaya recorriendo un array como ya hemos visto en muchas ocasiones con un for. Además aquí tenéis el tamaño de ese array, así que con un for pasándole este registro de temperaturas y pasándole este número de registros, con un for lo recorres entero y vas mirando a ver cuál es el mayor, el máximo, el mínimo, y luego puedes sumarlos todos y dividirlo por el número de registros y tendrías la media. Bueno, pues eso es todo. Espero que este programita y estas explicaciones os hayan servido para dejar un poco más claro cómo usar ficheros de texto y sobre todo ficheros como este que se han guardado con un formato especial y que es algo bastante habitual cuando se guardan datos, ponerlos separados por tabulaciones y todos en columnas para poder luego importarlos por el MATLAB o leerlos con otro programa o lo que sea necesario. Bueno, un saludo a todos y hasta luego.